Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Hoy tenemos para allá y es titulada Vaiskor Elohim, y se acordó Dios. Me gusta más el nombre Jehová. Y tiene que ver con la parashá, capítulo 8 del libro Vaikra, que es la unción sacerdotal, la consagración. Vamos a ver también Ezequiel, capítulo 43, del verso 18 al 27. Tehilín, Salmo 80 y Revelaciones y Galut, capítulo 20, del 1 al 15. Y bueno, la gloria y la honra para nuestro Padre Celestial en este día de Shabbat. La gloria y la honra a nuestro Rey Yeshua HaMashiach, que el Padre ha permitido que nosotros, la comunidad de Yeshua, estemos honrándole a través de las parashás, tiempos señalados y comienzo de mes. Y por supuesto los estudios que es para edificación del Mesías. Recuerda que somos una comunidad en línea, que estamos debidamente registrada en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, con el nombre de Asamblea Alfa y Omega. Estamos en internet con el nombre Congregación El Yo Soy. Usted puede hacerse miembro activo y disfrutar de los beneficios que ofrece la comunidad de Yehoshua. También les recuerdo que usted puede entrar allí a la página Congregación El Yo Soy y bueno, disfrutar de los estudios y también en las redes sociales, en YouTube, el canal de la Kehilá de Yehoshua. Estamos en Telegram, WhatsApp y Facebook para que usted pueda conocer a través de la plataforma Radio Shalom todo lo concerniente al reino. Quiero enviar un saludo fraterno a nuestros mentores de la Kehilá, el Moreno Moral y su esposa, la Mora Araceli. Ellos son las personas que el Padre ha puesto para llevar a esta comunidad. También tenemos al cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua, que también hacen su aporte, su granito de arena. Y también quiero enviar un saludo a nuestra amada Ajo Blanca Rodríguez, que siempre está la encargada de oración y ayuno, el ministerio. Bien, vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baeh. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, como ya dije, la parashá titulada Vaiskor Elohim, y se acordó Dios. El término Elohim es como juez en la tierra, y por supuesto ha puesto jueces en la tierra. En el capítulo 8 del libro de Levítico tiene que ver con la consagración de Aarón y los hijos de él para comenzar el servicio. Recuerde que el libro de Éxodo, luego que Moshe bajara del Sinai por segunda vez, él recibe ya lo que es las instrucciones en cuanto al tabernáculo, leyes que tenían que regir esa tierra, ese espacio, y sobre todo el templo, o el tabernáculo, porque el templo es cuando David le da las instrucciones a Salomón, pero que no deja de ser ajeno la consagración de Aarón y sus hijos. La función del sacerdocio, óigase bien, no era cualquier oficio. De hecho, un sacerdote estaba en capacidad de no solamente llevar el tabernáculo, también en un momento dado pudiera llevar la nación, y en un momento dado podía inclusive llevar ese rol. Si nosotros vemos la historia de Samuel, Samuel fue un juez, pero que también sirvió como sacerdote, porque un sacerdote era quien oficiaba los sacrificios. Incluso fue profeta. Lo tenían por profeta en Israel. Y
da las características desde el lugar de Beerseba hasta Dan. Y podemos ver que el oficio de Samuel era algo valioso e importante, porque era con la persona que el padre traería su rúa en una persona. Recuerda que en el Antiguo Testamento quienes tenían el rúa eran los sacerdotes y un rey. Entonces, por eso hago la salvedad de que un sacerdote también pudiera llevar una nación. Pero en este caso ya el padre había decidido que Aarón y sus hijos era quien iba a llevar el tabernáculo, y que dentro del mismo la función era que la presencia, la Shekinah, la gloria del Padre estuviera en la tierra. Cuando la presencia del Padre estaba en tierra, en este caso en el tabernáculo, hay un pensamiento antiguo que inclusive en el libro de Apocalipsis lo plasma de manera como le dijera, natural, fácil, y es la siguiente. Cuando me expreso de esa manera, es porque estoy rebuscando palabras de manera que usted pueda entender, porque una cosa es que yo pueda entenderlo, pero otra cosa es que yo pueda explicar ese pensamiento. Y es el siguiente: la paz, la seguridad en Israel era Dios gobernando a través de un rey, pero que eran ciudades amuralladas, y eso para ellos era significado de salvación, es decir, seguridad. Y en esa seguridad tenía que haber ¿qué? Paz, prosperidad. Nadie podía hacerle frente a Israel porque era, como decir, ese nombre, Elohim en la tierra. Y por supuesto, como una mujer, y él era el esposo. Ahora, el sacerdocio es tan importante, la función dentro del tabernáculo era que el pecado, la muerte, la enfermedad, la lepra, no pudiera permanecer ni en el templo ni en el pueblo. Por tal motivo vemos que el padre agarra, unge a Aarón, a sus hijos, y lo primero que hace es llevarlo a la entrada de reunión. Usted ve que lo lava, le ponen las vestimentas, los consagran con aceite, y sobre todo la vestimenta que tenía el rey, el sacerdote, era para poder ministrar delante del Padre, recordarle el pacto, recordarle que Él era su proveedor, y sobre todo el oficio del templo de Aarón y sus hijos. Usted puede ver que degollan animales, presentan ofrendas, y inclusive lo untan en las orejas con sangre, pero también lo untan con aceite. Y la expresión el ungido, el ungimiento, tiene que ver no solamente para un rey. El ungir tenía que ver también con personas consagradas, y en este caso el oficio es una consagración al tabernáculo y al oficio. Por tal motivo, usted no puede, como quien dice, usurpar una función, ni usted ni yo. Cuando se dice que somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido, está hablando a un nivel de santidad. Pero de que usted y yo seamos sacerdotes, no creo, porque la persona que tiene que ministrar allí es Aarón y sus hijos. Ya sabemos que en la línea del tiempo el sacerdocio sufrió reveses. Podemos ver que en la historia de los macabeos, los asmoneos
inclusive los reyes en el tiempo de Alejandro Magno o de Antíoco Epifanes, es allí cuando el servicio de los levitas y los sadoquitas prácticamente lo echan a un lado, y los reyes tomaron ese oficio, cosa que no debieron. Entonces podemos ver que a lo largo y ancho de la línea del tiempo han sufrido reveses, han sufrido persecuciones, y que el llevar el tabernáculo al templo, el Padre amonesta al pueblo de Israel. Usted lo puede ver en la historia de los profetas, cuando se dirige a los reyes de Judá, a Efraín, pero también al templo. Tengo que echar todo este cuento porque es bueno conectarse con la historia, y que no podemos dejar una función tan vital, tan importante, y la consagración del servicio del templo, porque no era algo, como le dijera, inoperante, que no tuviese consecuencias. Si vemos los profetas, usted puede darse cuenta de las consecuencias que sufrió el pueblo de Israel, y en este caso el sacerdocio. De hecho, el libro de Malaquías termina con una protesta o una amonestación del Padre para con ellos por no llevar el templo. Pero ¿qué vemos? La consagración, como lo estoy diciendo, ¿cómo se llama? La vestimenta, el urín, el tumín, las ofrendas que se dieron para que ellos pudieran llevar el funcionamiento. Miren, vamos a ir al libro de Números, capítulo 7, del 18 al 20, porque cuando nosotros revisamos el libro de Números, también habla de el pueblo, porque también habla de la función del sacerdocio y el cuidado del mismo. En el capítulo 7 del libro de Números vemos el verso que le dije, el 18 al 20, y dice: en el día segundo presentó una ofrenda a Natanael ben Jaraca como ofrenda, y presentó fuente de planta, 130 ciclos, y un tazón de plata, 70 ciclos según del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada y aceite vegetal. Estos son lo que es las ofrendas, y usted puede ver en el capítulo 6 la bendición sacerdotal. ¿Por qué? Porque tenía que ver con Aarón para bendecir no solamente a los levitas, sino también al pueblo de Israel. El presentar esas ofrendas es lo que estamos viendo para como quien dice, no solamente llevar las ofrendas, sino la función, la autoridad que el Padre le delega a Aarón y a sus hijos. Y por eso es que lo mandan a ungir los utensilios. Y en el capítulo 20 del libro de ahí mismo, de Números, también podemos ver la función que el Padre le da al pueblo de Israel. Pero en este caso, usted puede ver el capítulo 18, que tiene que ver con la función y el derecho de los levitas. Inclusive tiene que ver parte de la fiesta, la ternera para lo que era el día de Yom Kippur. Y lo que quiero mostrar en el capítulo 20 fue la muerte de Aarón y lo que iba a suceder en el momento que él tenía que quitarse la ropa para entregársela a la persona que iba a llevar su función. Lo podemos ver en el verso 20. Pero le dijo: no pasarás
Y Edom salió a enfrentarlo con mucho pueblo hermano y fuerte. Así se negó Edom a dejar Israel. Ya sabemos que es el territorio. Pero habló Moisés, el verso 23, perdón. Y habló Moisés a Aarón en el monte de Hor, en los confines de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido y no entrará a la tierra. Yo he dado a los hijos de Israel por cuanto fuiste rebelde y me he dicho en las aguas de Meribá. Y le toma a Aarón a su hijo Eleazar y lo hazlo subir al monte de Hor. Quítale a Aarón su vestidura y con ella hará vestir a Eleazar a su hijo. Y Aarón será reunido. Pero vemos la transferencia de qué. No solamente la vestimenta, la autoridad, la función. Independientemente de que Aarón haya muerto, el funcionamiento sigue igual. Los reyes de Israel, moría uno y seguía la función, pero acuérdese lo que le estoy diciendo, el contexto de que tenía que permanecer en la tierra y en el templo no podía entrar ni muerte, ni lepra, ni enfermedad, ni inmundicia. Entonces la idea era que ellos se hicieran responsables de su oficio. Y en el capítulo 27, de ahí mismo, también podemos ver el 27, el verso 21. Miren, la función del Urim también. Si en el tiempo de cuando Yeshua estuvo en tierra, usted me ha escuchado decirlo, si hubiesen consultado al Turim y Urim, yo estoy seguro que se hubiesen dado cuenta el Sanedrín de no enjuiciar a Yeshua, a nuestro rey Yehoshua. ¿Por qué? Porque el Padre seguramente le hubiera manifestado: hey, ese es mi hijo, el rey ungido. Por aquí vemos en el capítulo 27, el número del verso 21, y se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará mediante juicio del Urim, y en presencia de Jehová orden suya saldrán, por orden suya entrará a él y todos los hijos de Israel con él y toda la asamblea. Esto fue cuando ya tenía que ver con la herencia de la tierra de las hijas de Zelofejat. Él había muerto, pero no tenía hijos y las hijas tenían que heredar la tierra. Pero vemos a Josué que también sucede a Moisés. Y bueno, esto es lo que tenía que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, ungirlo, aceite, hacer el ritual que está en la consagración, pero sobre todo el rey, quien tenía que hacerlo era el sacerdote. Entonces podemos ver que el funcionamiento del sacerdocio es vital. Cuando digo vital, es de cuidado y de delicado, diría yo, de mucha responsabilidad. A eso me refiero. Miren, en el capítulo 9 del libro de Jueces, el sacerdocio, el funcionamiento del tabernáculo, el orden que tenía que haber en el templo, pero no solamente en el templo, sino en la organización como pueblo, como nación, debieron haber cuidado la idolatría, el pecado, para que no contaminara al pueblo e incluso al templo. Si no hay reverencia, temor al templo, al Creador, a la Torá, dificulta que haya haber respeto, honor y temor al Padre, incluso en su vida diaria e incluso en el país donde usted viva.
porque el hecho, si usted guarda la Torá, usted tiene que guardar también la constitución de su país. Y es aquí el dilema. En el libro de Jueces, en el capítulo 9, se presenta un inconveniente y es con Abimelech. Y Abimelech, que en este caso es Ben Jeroboam, había ido a Siquem, a los parientes de su madre, que había hablado con ellos, con toda la familia, en la casa del padre, diciendo: os ruego que todos los señores de Siquem, es mejor para nosotros que gobierne en vez de 70 hombres y todos los hijos de Rehoboam, y que gobierne un solo varón. Recordad también que yo soy vuestro huerto y vuestra carne. Pero me quiero ir al verso 7, porque hay algo aquí también que es cuando el funcionamiento del sacerdote, pero también un rey. Mire lo que dice el verso 7, Jueces, capítulo 9. Cuando se declararon a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y dijo: oiga, escuchen, señores de Siquem, para que escuche Elohim. Ya sabemos quién es Elohim: Jehová, Dios, juez. Fueron a los árboles a ungir sobre ellos al rey, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero les dijo: dejaré mi aceite con el cual el Elohim y los hombres son honrados, para mecerme por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera: ven tú, reina sobre nosotros. Pero a la higuera les dijo: déjame mi dulzura y mi buen fruto, para mecerme por encima de los árboles. Y dijeron los árboles a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: dejaré mi mosto, que alegra a Elohim y a los hombres, para mecerme por encima de los árboles. Entonces todos los árboles le dijeron a la zarza: ven tú y reina sobre nosotros. Y la zarza y los árboles: si en verdad queréis ungirme por rey sobre vosotros, venid refugiados bajo mi sombra; de lo contrario saldrá fuego de la zarza y devorará los cedros del Líbano. Está hablando en un sentido figurativo, parábola, acertijo, porque es como una machar. Si vamos al nivel de interpretación, recuerda que son 4. Y es una forma simbólica que lo ungieran como rey. Cuando está hablando de árboles, se está refiriendo a una tierra en específica. Y los árboles representaban también a reyes. Usted puede ver la historia de Nabucodonosor. En el capítulo 4 de Daniel dice que fue arrancado el árbol, lo cortaron, y utiliza esta misma expresión: bajo mi sombra. Cuando está hablando de mi sombra, es decir, bajo la autoridad que el Padre le ha dado. Esa era también no solamente la función de un rey, esa era la función también del templo: gobernar sobre la tierra. Y por eso es que se le permite en cierta parte del templo o el tabernáculo que un rey se sentara, mas no en su función de rey sobre el templo o el tabernáculo, porque el Padre había hecho ya una separación de que los reyes tenían una función y los sacerdotes una función. Por eso vemos a David que cuando David iba a ir a guerra, cuando quería preguntar algo, iba y consultaba ¿a quién? A quienes estaban encargados del tabernáculo. David no hizo nada que no consultara. David no hizo nada sin moverse, salvo cuando se equivocó. Y eso dice que también era un hombre que tenía sentimientos, que era normal. Cuando digo normal, que era un hombre con necesidades, con debilidades, fortalezas también. Entonces, a veces nosotros adoptamos y tenemos una postura donde siempre estamos como juzgando, señalando. No. Miren, les voy a decir algo. Con los aciertos y desaciertos que pudiera tener el pueblo de Israel, ese siempre va a ser su pueblo, y ese fue el que Jehová escogió, así como lo escogió usted, con acierto y desacierto. Entonces, la función del tabernáculo es una responsabilidad grande,
Miren, quiero ir al libro de Isaías y después vamos a ir al libro de Ezequiel que tiene que ver con la paracha. En el libro de Isaías, cuando el Padre habla también de que tendría que venir un hijo, que tendría que venir alguien y que sobre él descansaría, ¿qué? Su reinado, su paz, lo que le estuve mencionando al principio, esa es la característica, tenía que venir un ungido, y un ungido traería paz, prosperidad, y por supuesto tiene que estar el tabernáculo, en este caso ahora el templo, la paz, la tranquilidad, que ese pueblo era como, el Padre lo adopta como su novia, como su esposa, y la seguridad de el rey, pero también un sacerdote. Fíjese cómo comienza Isaías capítulo 11, el verso del 1 al 4. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará sus raíces y sobre él reposará el espíritu, oiga, el espíritu de Jehová. ¿Qué tendrá? Espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor. Se deleitará en el temor de Jehová, que le dije yo al principio. Tiene que haber respeto, temor. No jugará según la vista de sus ojos, ni arbitrariará por lo que oiga su oído, sino que jugará con justicia a los pobres, y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca, y con el espíritu de su labio matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos. Cuando estamos hablando de ungimiento, tiene que también ver con el rúa. A un sacerdote se ungía también era para que tuviera este tipo de calidad para llevar el tabernáculo. No solamente un rey. Si usted compara el oficio, por supuesto, un rey es una cosa y un sacerdote es otra, pero que ambas se pueden llevar, pero en este caso el Padre ya hace una clara distinción. Hay un rey que tiene que recibir como un rey y hay un sacerdote, pero que también era ungido y tenía que haber ese tipo de espíritu que reposara en un sacerdote. La sabiduría tenía que tenerla. El temor, los frutos, tenía que mostrarlo. Por eso nosotros vemos Pablo en las cartas, cuando habla en Gálatas, los frutos del Rúa, porque tiene que ver también con el templo. Y si nosotros vemos el lenguaje en las cartas, o mejor dicho, la nueva alianza, desde Mateo hasta Apocalipsis, hay lenguaje del templo. Inclusive se nos compara real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, porque está hablando de un solo funcionamiento. ¿Y cuál es el solo funcionamiento? El tabernáculo, el templo. Y que la gente pueda tener, ¿qué? La llenura del Rúa y mostrar los frutos. La tierra va a ser santa porque usted es columna, usted es pueblo santo, usted es templo del Padre. ¿Se da cuenta? Por eso vemos también que el Padre en Isaías 61, cuando le dice, y me ha ungido para liberar. La unción trae liberación. Una verdadera unción, un derramamiento del Rúa trae liberación, trae rompe yugos, inclusive de reinos opresores. Usted quiere ver la gloria del Padre, traiga el reino a la tierra. ¿Y cómo se trae el reino a la tierra? Ya Yeshua lo trajo. Usted fue bajado a las aguas, usted fue, no estoy hablando de que fue ungido, pero si recibió el Rúa Santo, no es solamente para administrar una casa. Usted puede administrar su empresa. Usted puede administrar una asamblea. Y tiene que ver con el funcionamiento, la autoridad, la transferencia que el Padre le ha dado.
Yo no lo digo a manera de burla, pero a mí me hace gracia cuando el reino, la gente habla del reino. Y mucha gente, no estoy hablando de política, hay pastores que no se quieren involucrar con lo que es gobierno. Cuando digo gobierno, llevar a una nación, porque se dice que ellos no son políticos. Perdón. Y Yeshua, los apóstoles que trataron de ir a las naciones, ¿para qué? Para dar a conocer el Evangelio. ¿A quiénes iban primeramente? Sí, entraban a una ciudad, iban a comunidades, pero lo primero que hacían, ve a Pablo. Pablo trataba con gobernadores, trataba con gente de posición. Y cuando digo oposición, no estoy diciendo que tiene que ver una persona con un estatus social. No, era quienes administraban la tierra. Pero nosotros nosotros hemos sido llamados a eso. Mire, y se lo digo, y quiero que me entienda. Cuando yo veo personas hablándole a los reyes o a los presidentes, gobernantes, y le dan supuestamente palabra profética y citan libros de la Biblia, a mí me cuesta creerlo. ¿Y sabe por qué? Porque esto fue dado para Israel. El Padre te puede dar una palabra a ti para esa persona. Yo he visto personas hablarle a personas que están usurpando un reinado, un gobierno, y dice que el Padre lo ha puesto para traer prosperidad. Y cuando usted ve la palabra profética supuestamente a la realidad que es la nación, van en contra inclusive de la nación y de los principios del Padre. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo. Entonces, me hago la pregunta. Peor aún, personas que apoyan este tipo de gobiernos. No estoy hablando de política, estamos hablando de funcionamiento del tabernáculo. Y por eso fue que Israel muchas veces fue llevado al exilio, tratado duramente por mezclar el templo, la idolatría, mezclarse con lo que no debería de mezclarse. Entonces esto es delicado, esto es serio. Y por eso tengo que hablar de esta manera, sin ánimo de ofender. Lo que estoy tratando es traer una verdad, traer luz. Porque a mí no me han puesto como juez. Y tampoco para tirar piedras. Si vamos a hablar en un término claro. Miren, vamos al libro de Ezequiel, que dije que íbamos a ir al libro de Ezequiel, pero después quiero ir al libro de Hebreos. Ezequiel, que tiene que ver con la parashá, capítulo 43. Y ya aquí estamos hablando de lo que es la restauración y lo que trae la liberación. ¿Qué liberación? Bueno, la Shekinah vuelve al templo. Y eso lo que tiene que venir para las naciones para que haya libertad. Si en verdad se pusieran de acuerdo las asambleas, pero que no estén, que quieran aparecer, ser sobresalientes, no, la persona que de verdad tenga el conocimiento y pueda hacerlo y llevar una nación, sería ideal. Un hombre con Torah puede traer un bien a una nación. Verdaderamente temeroso del Padre. Porque cuando usted ve el libro 43 del 18 al 27 de Ezequiel, mire lo que dice. Y dijo hijo de hombre, así dice Adonai Jehová, estas son las ordenanzas del altar en que se ha hecho para ofrecer el holocausto y para esparcir la sangre. A los sacerdotes y a los levitas son del linaje de Sadoc, que están cerca de mí para ministrar, dice Jehová. Le darán un becerro de la vacada, la ofrenda por el pecado, y tomará la sangre, los 4 cuernos del altar y los 4 cuernos de la esquina del descanso, y sobre al borde alrededor, así lo purificará y hará expiación por él. Usted se está dando cuenta aquí que tiene que haber una purificación del templo. ¿Quiénes? Los hijos de Sadoc, sadoquitas. Y de ahí vienen también los saduceos.
Qué interesante. Y usted puede ver el verso 26. Por 7 días harás expiación por el altar y lo purificarás y lo consagrarás. Acabados los 7 días, al octavo día en adelante, los sacerdotes ofrecerán el altar de vuestros holocaustos y vuestra ofrenda de paz. Y me seréis acepto, dice Jehová Sebaot. ¿Usted se da cuenta de la función de lo que estamos hablando? Esto lo que trae es libertad para la nación. Miren, en el libro de Hebreos, capítulo 7, por eso es que Pablo incluso utiliza mucho lenguaje en las cartas, porque está hablando del templo, y es un vocabulario. En el capítulo 7 usted está viendo que es el sacerdocio eterno. ¿Quién era? Un rey, que se le da un nombre. ¿Y cuál era el nombre? Melquisedec. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de Pablo de decirnos de aquí de Melquisedec? Pero quiero ir al verso 13, porque ya usted conoce ya todo lo que es la función de Melquisedec, y está hablando de la función del hijo de Aarón y de él. Pero quiero ir al verso 14, porque es evidente que nuestro Jehová, el Adón, surgió de Judá, una tribu del cual nunca se habló Moisés acerca de sacerdote. Y aún más evidente a semejanza de Melquisedec que se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido según el orden, el mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Eso es lo que quiere el Padre. Ya a través de este Rey eterno, Yehoshua, que está a la diestra del Padre, era traer vida al pueblo de Israel y a las naciones. Eso es lo que el Padre ha querido desde el principio, y que Él pueda morar en la tierra, porque no solamente tiene que ver que estuviera el tabernáculo, sino también que pudiera haber vida allí. Y eso lo vemos también aquí mismo en el verso 7, 26. Me estoy adelantando. Porque dice, por tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día como el sumo sacerdote de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y por después por lo del pueblo, porque hizo de esto una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye un sumo sacerdote de hombres débiles, pero el juramento que es de la ley constituye al Hijo, el cual es hecho perfecto para siempre. Y al capítulo 8 habla un mediador, y después en el capítulo 9 está hablando del templo, de las comidas, y el verso 23, el sacrificio del Mesías. Interesante todo este libro del libro de Hebreo. Quiero ir a otra cita que tiene que ver de ahí mismo, el capítulo 2 de Hebreo. Si usted ve el verso 5, habla del autor de la salvación. Pero quiero ir al verso 10 del libro de Hebreo, capítulo 2, verso 10, porque convenía aquel que por cuya causa todas las cosas y por medio de él, cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionará por medio de padecimiento el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno. Por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién los santifica? El Mesías. ¿Qué hacía el templo, el tabernáculo? Tratando de santificarnos para que no entrara a la tierra, no solo al tabernáculo. La muerte, la enfermedad, las impurezas y la lepra.
Nada de eso es lo que quería el Padre que tuviera allí. Y ahí mismo en el capítulo 4, ahí lo tiene, el verso 14, por lo cual teniendo un gran sumo sacerdote, que ha traspasado los cielos, Yeshua, el Hijo del Dios viviente, le retengamos esta promesa, nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que ha sido tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está nuestro Mesías, dando el todo por el todo, y lo dio todo por el todo. Y termino con el libro de Apocalipsis, capítulo 20, que nos dice la nueva Jerusalén, que le hablé desde el principio y se lo recuerdo. Tiene que ver con una mujer ataviada, y que dice, y bajó la nueva Jerusalén, y como mujer novia ataviada para su esposo. Tiene que ver esa mujer con la Shekinah del Padre sobre la tierra, su rúa, todo ese lugar santo. Cuando digo santo, ya lo último, la tierra, en el esplendor, la gloria. No hay muerte, no hay qué, guerra, no hay más dolor, porque es la presencia del Padre sobre toda la tierra, sobre todo lugar. Y como es sobre todo lugar, ya no hay guerra, no hay hambre, hay paz, tranquilidad, seguridad y hay vida. Bueno, familia, era lo que quería compartirles con este estudio de la Parashá en el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Desde Venezuela, su hermano Rudolf Reyes Morales. Shabbat Shalom. Lei Raot. Hasta pronto.